NTN 24 continúa con CST. Aquí estamos de regreso con más de ciencia, salud y tecnología, el programa de los curiosos. Quien describió el segundo cerebro fue John Newport Langley. En 1921, este investigador inglés planteó que el sistema nervioso entérico era el encargado de controlar los comportamientos involuntarios del cuerpo. Sin embargo, no fue sino hasta después de 75 años que Michael Herson retomó los estudios en la materia y publicó el primer libro sobre este tema. A su salud. El sistema nervioso entérico está compuesto por conjuntos de neuronas incrustadas en las paredes del intestino o canal alimenticio, como también se le conoce. Según los expertos, este sistema le permite al organismo humano hacer de forma apropiada la digestión sin que el cerebro principal tenga que intervenir. Es decir, es el encargado de procesos como, por ejemplo, ¿cuáles? La rotura de los alimentos, la absorción de los nutrientes y la expulsión de los desechos. El sistema nervioso entérico es considerado un verdadero cerebro integrador de las conductas secretoriales y de la movilidad gastrointestinal. Este segundo cerebro se encuentra situado en nuestros intestinos y está compuesto por 100 millones de neuronas, que es más de las que hay en la médula espinal o en el sistema nervioso periférico. Gracias a los nuevos estudios, hechos por un grupo de investigadores y publicados recientemente por la revista Scientific American, se ha comprobado que esta gran cantidad de neuronas es la que permite que la digestión se haga de forma apropiada, sin que el cerebro principal tenga que intervenir en procesos como la rotura de los alimentos, la absorción de los nutrientes y la expulsión de los desechos que requieren de procesos químicos, contracciones musculares de los que se encarga el segundo cerebro de manera independiente. El sistema nervioso entérico está compuesto por conjuntos de neuronas incrustadas en las paredes del largo tubo del intestino o canal alimenticio, cuya extensión es de alrededor de 9 metros. El segundo cerebro comienza a nivel del estómago y se extiende a lo largo del intestino delgado, el duodeno, colon, recto, que se conecta con el páncreas y la vesícula biliar. También segrega determinadas hormonas como la secretina liberada por las células duodenales y la bilis. El sistema nervioso entérico trabaja por cuenta propia. Algunos científicos consideran la posibilidad de que pueda memorizar ciertas emociones, sufrir de estrés y tener sus propias psiconeurosis. Este segundo cerebro también influye en una gran parte de nuestras emociones. La sensación de tener mariposas en el estómago, por ejemplo, es en realidad una señal fisiológica que responde a un estado de nervios o de estrés. El cerebro del intestino también juega un papel importante en la salud de las personas, ya que muchos trastornos gastrointestinales como la colitis y el síndrome del intestino irritable se originan en el cerebro del intestino. Además, se ha determinado que la mayoría de las úlceras son causadas por una bacteria. El intestino humano siempre ha sido visto como un depósito de sentimientos buenos y malos, porque está conectado directamente con los estados emocionales del cerebro de la cabeza. Por eso, la próxima vez que ingiera un alimento o sienta nervios y estrés, recuerde que hay dos cerebros a los que puede estar afectando. Nosotros continuamos también en nuestra central de ciencia, salud y tecnología con el gastroenterólogo Fabián Emura, pionero en Latinoamérica en cirugías endoscópicas y director del Emura Center de Latinoamérica. Es espectacular cómo funciona todo este sistema. Uno no le presta mucha atención porque no lo considera tan importante, pero en el programa del día de hoy hemos visto que sí es muy importante, que podríamos decir que ese cerebro reacciona. Yo no podría decir que con pensamiento, porque no es que piense la reacción. ¿Cómo podría describirla el doctor frente a cierto tipo de ejemplos que podría poner el doctor? El sistema nervioso entérico, por ejemplo, es muy importante cuando una persona ingiere un tóxico, por ejemplo, o es una persona recibe un veneno, por ejemplo, o un tóxico y el organismo del tracto gastrointestinal no lo absorbe. Si lo absorbe inmediatamente la persona moriría instantáneamente. Exacto. Lo que hace parte del sistema gastrointestinal es repeler ese agente tóxico, ese organismo puede ser una bacteria o un virus, y eso se manifiesta con cosas que vemos en la práctica médica diaria, Mónica, que son vómito y diarrea, que es desde cierto punto de vista una respuesta defensiva de nuestro organismo, donde el tracto gastrointestinal lleva, digamos así, el liderazgo. Pero Doc, ¿cómo hace
cómo hace el sistema nervioso entérico para descubrir, para entender y comprender. No hablemos de un tóxico complicado, hablemos de un pollo pasado, de un pescado que no sentó bien, de una carne en descomposición, qué sé yo, que aquí no supo bien, pero que abajo, ¿qué fue lo que lo detectó? Muy interesante esa pregunta. Lo que se ha descubierto hasta la fecha es que todos estos tóxicos o estas bacterias producen una respuesta gastrointestinal que es sensada por los nervios del tracto gastrointestinal, entre ellos por el sistema nervioso entérico, que es el tema que nos convoca en el programa. Esto produce una respuesta del organismo. Este sistema nervioso entérico tiene que ver con la contracción y la motilidad del músculo que se encuentra dentro de la pared de nuestro intestino, y eso hace que el músculo se contraiga, lo que se produce como un cólico, un espasmo, y si se aumenta esa motilidad se produce lo que se conoce como diarrea. Increíble. O sea, es impresionante como yo juraba, doctor, y obviamente pequé por ignorante, que todo eso lo hacía nuestra cabeza, nuestro cerebro era el que detectaba rápidamente que algo no nos sentaba bien y él era el que generaba una diarrea o un vómito o algo por el estilo. Pues muy interesante. La complejidad del segundo cerebro depende en parte del bienestar físico y emocional que mantiene una persona. Podríamos decir que sí, entre otras razones porque es muy frecuente en la práctica médica tener un paciente que dice, yo tengo diarrea, pero siempre me da diarrea antes de viajar. Entonces, estos actos de sometimiento a estrés en las personas se manifiestan por una de dos sintomatologías, o bien sea por gastritis, la persona siente un ardor en la parte superior del estómago, por diarrea. ¿Cómo nos damos cuenta que esto viene por el sistema nervioso entérico, por estímulos o por estrés? Porque al siguiente día, cuando la persona llega a su sitio de destino, se mejoran completamente los síntomas. Y pasa mucho que cuando las personas viajan, llegan a un lugar desconocido, a un lugar en donde nunca habían estado, o viajan a tierra caliente o clima frío, las primeras horas o los primeros días no están muy bien de su sistema gástrico intestinal. Es correcto, ¿verdad? sí. Es una adecuación de nuestro organismo a una nueva dieta, sí, a nuevos condimentos, a nuevas sazones, que hacen que haya una, digámoslo así, una alteración en nuestra digestión, que posteriormente es retomada y el organismo asimila ya normalmente estos cambios. Pues debo decirle, doctor, antes de ir a comerciales, que mi estómago desconoció la comida mexicana al principio, pero hoy en día está absolutamente enamorada, mi cerebro estomacal, podríamos decir, de toda la gastronomía picante mexicana, que para algunos podría ser muy fuerte, pero ya no lo desconoce. Generalmente los pacientes de síndrome del colon irritable y de gastritis crónica funcional mejoran cuando se van de vacaciones y esos síntomas reaparecen cuando vuelven a su sitio de trabajo. O sea, hay que mantenernos de vacaciones. Nosotros por lo pronto vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos en Ciencia, Salud y Tecnología. No podemos vivir de vacaciones. ¿Quiénes son considerados los pioneros de la neurogastroenterología? Estamos presentando CST por NTN 24.